Eric Foner es el historiador más importante de este periodo de la historia que nosotros llamamos reconstrucción. Y de todas las frases y cosas que ha dicho al respecto, creo que la siguiente resume la importancia de saber sobre este periodo. El legado irresoluto de la reconstrucción continúa siendo parte de nuestras vidas. En movimientos de justicia social que han construido los logros legales y políticos de la reconstrucción y en las tensiones raciales que han plagado la sociedad estadounidense, los eventos trascendentales de la reconstrucción resuenan en los Estados Unidos de nuestros tiempos. Habemus Julio. Bienvenidos a este espacio, donde hablaremos de lo que a mí me dé la gana. Les habla Julio Santana y en esta primera temporada conversaremos de historia de los Estados Unidos. Acomódate, ponte a lavar los platos, a organizar la casa, hacer ejercicio, lo que sea, mientras viajamos por el tiempo. Bienvenido. Para entender la reconstrucción, primero hay que ponerse en contexto. La reconstrucción no es una cosa que se da de un día a otro, sino más bien que se va gestando desde que estamos en la guerra civil, básicamente. Lincoln proclamó amnistía, excepto a las clases plantistas y a los altos rangos, desde antes de que se acabara la guerra civil, por supuesto. Si Lincoln fue que la proclamó, no se había acabado la guerra civil. Pero cuando se acaba la guerra, ya siguiendo esta misma línea, meten preso a Lee y a varios oficiales de altos rangos por 2 años, pero luego los sacan. Entonces vemos que desde antes de que se acabara la guerra y en los años inmediatos a que se acabara la guerra, tenemos una especie de reconstrucción bastante laxa, de tratar de dar un castiguito como un pau pau en la mano de aquellos que hicieron lo malo, especialmente a los poderosos, porque a los de abajo se le va a dar una amnistía total porque, claro, no son culpables directos de todo lo que pasó, o es más difícil establecer una responsabilidad, una participación más allá de apoyar. En definición, en estos años, la reconstrucción era básicamente una restauración, una rápida restauración del orden que había anteriormente, pero que ahora tenemos abolida la esclavitud y básicamente el norte se superpone al sur en la mayoría de cosas, porque bueno, ustedes son estados que se rebelaron. Para los negros, reconstrucción significaba libertad, pero también en el primer año, de hecho en el medio de la guerra, significaba 40 acres y una mula, 40 acres and a mule, dice el dicho, porque el general Sherman, cuando conquistó Georgia, le preguntó a los negros que allí había, que se habían liberado, ¿qué ustedes quieren? Y ellos les decían, nosotros queremos tierras para nosotros poder progresar. Entonces le dio 40 acres y una mula para que pudieran trabajar esos 40 acres, y eso se le llamó Sherman Lands. Pero luego, más adelante, cuando Andrew Johnson comienza a gobernar y comienza a tener todavía una definición más laxa en ciertos sentidos de lo que era la reconstrucción, se le devuelve las tierras a los blancos, se las quitan a los negros, o sea, las tierras que eran de blancos plantistas que habían expropiado para dárselas a los negros para que pudieran comenzar, se las quitan. Y entonces los negros son los únicos, junto a los inmigrantes que llegan en el siglo XX, que comienzan desde cero, porque los inmigrantes que habían llegado por todos estos años, si querían se mudaban al oeste y tenían la capacidad de conseguir tierras fácilmente. De igual manera, Jefferson creía que dar tierras era la manera más fácil de que hubiera ascenso social y producir riquezas, y por supuesto cuando hizo las ordenanzas territoriales era facilísimo conseguir tierras, y así fue que se fue expandiendo los Estados Unidos. De hecho, esta fue, que le quitaran las tierras, una de las tantas traiciones que van a sufrir los negros. Para ellos, la reconstrucción se va a definir por una serie de promesas no cumplidas y traiciones sistemáticas. En esencia, para los negros, la reconstrucción es la historia de la traición y de que el país le dio la espalda a un mejor futuro. Para lidiar con el asunto de la esclavitud, se creó el Freedmen's Bureau, que era básicamente una nueva institución, una agencia política, que generaba políticas sociales. Digamos que la primera agencia política que generaba políticas sociales para ayudar a los negros a que pudieran incorporarse a la sociedad. Su mayor logro, y quizás su único logro, fue la educación de los ex esclavos. Lograr que se incorporaran a las escuelas, que se alfabetizaran, etcétera, etcétera. Cuando se acaba la guerra, tenemos gobiernos interinos en el sur, por supuesto, pero eso poco a poco va a cambiar y van a ver que la reconstrucción era un periodo de altas y bajas. Para entenderlo, primero tenemos que entender que Lincoln definitivamente no planeaba morir. O sea, tenía un plan a largo plazo de lo que sería la incorporación del sur una vez se acabara la guerra. Su plan se llamaba el plan del 10%. Él decía que si un 10% de las élites lograba incorporarse a través de un juramento y de un arrepentimiento, entonces
entonces ya se le podía legitimar a ese estado como parte de la Unión de nuevo. Los republicanos radicales confrontaron esa idea cuando Lincoln estaba vivo a través del Wade-Davis Bill, que ponía un 50+1, no solamente 10%, 50+1, la mayoría realmente de un estado para que se puedan volver a incorporar a la Unión. Pero Lincoln no firmó esta ley, por eso es que cuando se muere Lincoln, muchos republicanos radicales estaban felices, porque este tipo no dejaba que pasaran las reformas radicales para ejecutar los cambios reales en la sociedad. De hecho, antes de morirse Lincoln ya se incorpora en la Unión Luisiana, porque recuerden que poco a poco los ejércitos fueron acabando en el oeste y ya New Orleans y Luisiana y Tennessee, esos sitios ya estaban básicamente bajo la Unión cuando estamos en los últimos años de la guerra. Pero a los republicanos radicales no le hacían ninguna gracia este plan de Lincoln y cómo se estaban ejecutando las cosas. Ellos querían reestructurar el sur y ocuparlo como si fueran provincias que se rebelaron, que en realidad lo eran, y no pensar que simplemente todavía eran estados y que podría haber una especie de borrón y cuenta nueva. Estos republicanos radicales en el Senado estaban liderados por Charles Sumner, un idealista, un radical, y en la Casa de Representantes por Thaddeus Stevens. Los moderados contrarrestaban siempre, diciendo que se debían hacer políticas que no se entrometieran en la forma de vida, la cultura del sur, y que no fueran tan específicas, es decir, que el gobierno federal no estuviera constantemente en vigilancia. Definitivamente querían un borrón y cuenta nueva. Ahora, la cosa se complica porque Johnson era un demócrata, es decir, era parte del partido demócrata, específicamente de Tennessee. Era demócrata, pero para entrar al ticket junto con Lincoln se metió a la coalición del National Union, que eran los republicanos, pero con otro nombre. Lincoln no planeaba morir y dejarle la presidencia. Suerte teníamos que el tipo era un dogmático con la Constitución. Se decía que incluso dormía con la Constitución y que lo enterraron con la Constitución. Y por eso es que él resentía al sur por haberse salido de la Unión, porque se supone que la Constitución no admitía que eso sucediera. Pero en esencia, Johnson lo que quería era continuar el plan de Lincoln y quería que se incorporara el sur lo más rápido posible. Al final era extremadamente racista, era esclavista y todo lo demás. Simplemente no estaba de acuerdo en que se salieran de la Unión, pero sí estaba de acuerdo con la esclavitud. Johnson sacó su propio plan de amnistía y de restauración. Pactó con la aristocracia. Hablaba de un 10% y de que las deudas que incurrieron los estados y que incurrió todo el mundo en el sur eran ilegales y no iban a ser asumidas por el gobierno de los Estados Unidos. Muchos de los aristócratas que pactaron con Andrew Johnson lo que decían era, bueno, nosotros técnicamente nunca dejamos la Unión, así que podemos ir a sentarnos al Congreso como si nada pasó. Borrón y cuenta nueva. Y así comenzaron a hacerlo a medida que el plan de Johnson comenzaba a operar y que los estados lentamente comenzaban a entrar a la Unión. Pero el Congreso republicano entró en pánico. Recordemos que la Constitución decía que los esclavos negros eran 3/5 de personas, pero ahora que ya no eran esclavos, que eran libres, iban a contar como personas, por lo cual el sur iba a tener mayores votos a nivel electoral, porque iban a tener una mayor cantidad de representantes en la Cámara Baja. Entonces los republicanos dijeron, el diablo nos va a llevar, tenemos que hacer algo. Johnson dice en 1865, ya a finales, en diciembre, ya la Unión está restaurada, vamos para allá ya, esta gente viene para acá. Y los republicanos dijeron, ña, ña, ña. Desde que antes que Lincoln se muriera, se trabajó en la 13ª enmienda y los republicanos, viendo lo que estaba ocurriendo, aceleraron el paso y se ratificó la enmienda 13, que básicamente lo que hacía era abolir la esclavitud para que no vinieran esta gente, si entraban a la Unión de nuevo, a crear un nuevo sistema como el que se tenía antes. Aún así, los nuevos gobiernos que comenzaron a entrar al Congreso y que comenzaron a formarse de nuevo en el sur y que habían sido legitimados por Andrew Johnson, sacaron leyes que básicamente creaban instituciones que eran análogas a lo que se tenía antes, que era la esclavitud. Los códigos negros se llamaban estas leyes. El peor era el de Mississippi, quizá podemos decir que el menos peor era el de Georgia, pero en esencia lo que se tenía era una continuación de la esclavitud, especialmente la esclavitud como institución económica. Los blancos querían utilizar mano de obra negra gratis. Simplemente gratis. En estos códigos negros se comenzó a penalizar la vagancia. Si usted no estaba trabajando para un blanco, usted lo agarraban preso y lo condenaban a trabajar gratis para ese blanco. No podían votar los negros. De hecho, los que te atrapaban como si tú fueras un Pokémon y te llevaban a trabajar le decían Negro Catchers. Era una vaina que ahora mismo parecería humor, pero realmente no lo eran. Se limitó la mayor cantidad de derechos posibles. En esencia, simplemente eran libres nominalmente y podían casarse, formar sus familias y ir a la iglesia libremente. Pero después todo lo demás, todo el aspecto social fuera de su comunidad era totalmente imposible. No había esclavitud, pero ahora sí había un sistema de castas. El Congreso contrarrestó con el Civil Rights Bill, que daba la ciudadanía a negro. Pero Johnson, presidente, lo vetó. Entonces el Congreso lo que hizo fue, bueno, vamos a votar de nuevo, pero ahora sin el presidente, y con 2/3 de las cámaras lo pasaron sin la necesidad de la aprobación ejecutiva. Y así comenzó una guerra entre el presidente y el Congreso de vetos, básicamente. O sea, yo mandaba una ley, usted la vetaba porque Andrew Johnson no quería estas reformas, que ni siquiera eran tan revolucionarias. Simplemente le estamos asegurando la vida a los negros. Pero, de nuevo, Johnson era esclavista.
esclavista. No va a cambiar de la noche a la mañana de opinión simplemente porque sus amiguitos del sur se rebelaron. Aunque no eran sus amiguitos, realmente Johnson tenía un resentimiento importantísimo con las clases aristocráticas del sur porque él venía desde abajo y las clases aristocráticas del sur tenían la particularidad, ni tan particular realmente, de intentar contener básicamente el ascenso social de otros granjeros, de otros plantistas que no fueran los aristócratas comunes, como cualquier oligarquía en cualquier sociedad en la historia de la humanidad. Luego entonces el Congreso se movilizó a sacar otra enmienda, que era la enmienda 14, ¿no? Que iba a asegurar que los negros tuvieran derechos civiles básicos, que fueran capaces de ser ciudadanos. La sección 1 de esta enmienda 14 confiere ciudadanía a todos los nacidos en los Estados Unidos. Por eso hoy, si usted viene con visa a los Estados Unidos y tiene un hijo aquí, su hijo es estadounidense, pero simplemente en ese tiempo no se pensó así, se pensó era para asegurar a través de un lenguaje específico que todos los africanos nacidos en los Estados Unidos se convirtieran realmente en ciudadanos y efectivamente ahora fueran afroamericanos. Es decir, se estableció la doctrina del ius soli. Pero la enmienda va más allá porque la sección 2 explica que si se niega el voto a hombres, no mujeres, si se le niega el voto a hombres, entonces se va a recontar y ahora ninguno de esos hombres van a contar o ninguna de esas poblaciones minoritarias para los representantes. Básicamente lo que estaban diciendo era, si ustedes le niegan los derechos los negros no cuentan para sus representantes. No vaya a ser que ustedes no le van a dar derechos políticos a los negros, pero sí lo van a contar como personas para lograr un número mayor de diputados. Entonces la sección 3 pasa a quitarle la posibilidad de aspirar en el Congreso a quienes se rebelaron en contra de los Estados Unidos, al menos que el Congreso manualmente los habilite para poder aspirar a cargos públicos. Eso también entonces lo que le quita la posibilidad a los confederados, a los que lucharon en la guerra y a la clase aristocrática específica que se rebeló y que se tiene prueba de que se rebelaron en contra de la Unión, de ocupar cargos congresuales. Y en este contexto se dan las elecciones de 1866, las midterms, donde Andrew Johnson hizo su histórico swing round the circle, haciendo campaña para que candidatos que fueran republicanos moderadísimos, casi tirando a demócratas o demócratas norteños, pudieran ganar las elecciones, pero le salió el tiro por la culata. El tipo había sido un borrachón, se comenzaron a curar con eso, era malísimo orador, entonces no le fue muy bien en esa campaña, al contrario, comenzó a enterrarse políticamente. Hablaremos más de los aspectos sociales en la próxima sección de este episodio, pero había muchos race riots en todas partes, tanto en el norte como en el sur, pero principalmente en el sur, violentos, porque obviamente los blancos no querían aceptar que ahora los negros eran ciudadanos, y debido a esto y a este impasse que se tenía constantemente con el presidente Andrew Johnson, los moderados, los republicanos moderados y los republicanos radicales se pusieron de acuerdo para comenzar una reconstrucción más radical. El juego les cambia en la cara a todos los sureños y este fue el Reconstruction Act de 1867. Básicamente lo que hace es que le da para atrás al plan de Lincoln, le da para atrás al plan de Johnson y crea una reconstrucción como los radicales la creían, ¿no? Distritos militares. Virginia era el distrito 1, el distrito del general Schofield. North Carolina y South Carolina eran el distrito 2 del general Sickles. Alabama, Georgia, Florida eran el distrito 3 bajo el general Pope. Arkansas y Mississippi eran el distrito 4 bajo el general Ord. Y Texas y Luisiana el distrito 5 bajo el general Sheridan. Así en vainita distrito como si estos fueran los Juegos del Hambre. Pero era lo que querían los radicales para poner control real en el sur y no que fuera un asunto cosmético como quería Andrew Johnson. El régimen que se impuso era potencialmente ilegal y probablemente inconstitucional, de que poner distritos militares, pero a este punto lo que era inconstitucional o lo que era ilegal, dime tú qué tanto aplica a estos estados que se rebelaron y que hicieron una guerra civil. Había una especie de estado de guerra y de emergencia, podríamos decir, que les permitía al Congreso hacer medidas drásticas que realmente no estuvieran contempladas en la institucionalidad. Para que estos distritos militares comenzaran a desaparecer, los gobiernos tenían que aceptar, los gobiernos sureños, los gobiernos locales de los estados que anteriormente se rebelaron, las enmiendas constitucionales y tenían que jurar que iban a protegerlas. Y bueno, se instauraron entonces gobiernos de transición en todos estos estados. Estos gobiernos de transición se le llamaron gobiernos redimidores. Comenzaron a proteger a los negros, comenzaron a darles oportunidades políticas y a protegerles sus derechos políticos, sus derechos sociales, podían educarse, sus derechos cívicos, todo. Los radicales especialmente estaban metidos en que realmente se debían crear condiciones para que los negros en el largo plazo se convirtieran en ciudadanos 100% iguales a los blancos en los Estados Unidos. Quizá no todos los radicales, pero había radicales tan radicales que creían esto. Y fíjense cómo se le llamaba, radicales. O sea, era un insulto que se utilizaba para referirse a estos tipos que querían poner estos
los cambios. Y por eso la frase que se dice al principio de este episodio de Eric Foner es tan importante, porque a través de la reconstrucción, que es un proyecto fallido, podemos entender la historia estadounidense y podemos entender también el presente. Los radicales también impulsaron la enmienda 15 ya en la siguiente presidencia, que era la presidencia de Ulysses Grant, de la que vamos a hablar ya un poquito más al final del episodio, que lo que hacía era que garantizaba el voto, pero excluyeron algunos puntos. Se garantizaba el voto, pero no dijeron que debía ser garantizado 100% igualitario, es decir, le permitía a los sureños que crearan condiciones que discriminaran a los votantes. Y el sur va a tomar la oportunidad de hacer eso, de discriminar a los votantes negros una y otra vez por la historia hasta los días presentes. De nuevo, por eso es que la reconstrucción es tan importante. Es un proyecto tan fallido, pero tan fallido, que todavía hoy no hemos resuelto algunas tensiones y algunas situaciones que se estaban tratando de resolver en aquel tiempo. Y hay que entender que es imposible que un cambio cultural que querían hacer los radicales en el sur a la fuerza y a través de tratar a estos estados como provincias conquistadas se puede dar solamente en unos años. Tiene que pasar un buen tiempo. Así que los gobiernos redimidores ganaban elecciones y ejecutaron reformas importantes, pero luego, cuando volvieron los gobiernos sureños, todas estas reformas importantes que protegían a los negros le dieron para atrás, básicamente. En ese periodo donde hubo gobiernos redimidores, redeemers, que estaban ejecutando todas estas reformas, por ejemplo, Hiram Revels, no sé si se pronuncia así, que era un predicador que se volvió senador por Mississippi, que fue uno de esos estados que tuvo los códigos negros, de hecho, el que tenía el peor código negro. Y bajo los redeemers se pudo tener un senador negro. Obviamente, más adelante eso iba a ser imposible, tener un senador negro en el sur racista, pero bajo los gobiernos militares sí se podía, o los gobiernos de transición, vamos a llamarle. Pero la mayor guerra entre Andrew Johnson, antes de que llegara Grant, y el Congreso de republicanos, empieza con el Tenure of Office Act. El Congreso republicano quería que estos vetos no ocurrieran y sobre todo quería que los miembros del gabinete de Andrew Johnson pasaran primero por el Senado bien pasado antes de que él pudiera hacer cambios importantes. Imagínense que Donald Trump, que cambió 1000 veces su gabinete, tenga que pasar por el Congreso, especialmente por el Senado, para hacer cualquiera de esos cambios. Eso es lo que querían hacer con Andrew Johnson, porque obviamente Andrew Johnson tenía una visión de su gabinete completamente diferente. Y, por ejemplo, su secretario de guerra era Edwin Stanton, que era un espía de los radicales, que básicamente supervisaba todo lo que estaba haciendo Andrew Johnson y iba y se lo decía a los congresistas radicales. Entonces Johnson lo cambió por Grant, luego de que ya se había pasado el Tenure of Office Act, lo cambió por Ulysses Grant. Ulysses Grant era un republicano radical en el corazón, así que simplemente renunció, pero hubo una violación de la ley por parte de Andrew Johnson, lo que le dio la razón, la excusa al Congreso de que comenzara un proceso de impeachment. Y ahí comenzó el proceso de impeachment de Andrew Johnson. Pasa en la Cámara de Representantes los artículos de impeachment 126 a 47. 126 el sí, by the way. Y bueno, ahí pasa al Senado y comienzan a argumentarse cuáles son los asuntos en el Senado, o sea, cuál es la base política o la base legal, mejor dicho, de este juicio político. Y bueno, se salvó por un voto de que le hicieran impeachment. Y el voto que lo salvó fue de un radical, de un republicano radical, que simplemente dijo: yo no quiero que esto ocasione otra guerra civil, no lo quiero, así que simplemente no vamos a hacer este escándalo dizque haciendo un impeachment. Entonces Andrew Johnson se salva, pero luego los republicanos dominarán las elecciones de 1868. ¿Cómo reconstruir este desastre en términos sociales, podríamos decir? Esta polarización extrema, este odio de una región a otra, las familias separadas, las crisis, la destrucción. Hay un componente económico importante que quizá trate en un episodio más adelante, cuando hable de economía, ¿no? Porque por ahora no lo quiero tratar mucho. Pero hay un componente social todavía más importante. Bueno, el económico es parte de lo social, pero me refiero a lo que no incluye esa dinámica económica. El pueblo sureño estaba desafiante porque perdieron la guerra, tenían ese orgullo y sobre todo ese resentimiento. Las élites estaban derrotadas, los ejércitos norteños estaban por todas partes, mientras que la reacción de los ex esclavos era totalmente contraria. Celebraron el júbilo y nos dieron un nuevo día festivo aquí en los Estados Unidos, esta fiesta de júbilo que es el Juneteenth. Muchos negros se fueron inmediatamente luego del júbilo a educarse, aprovechando los fondos del Freedmen's Bureau que mencionamos en la sección anterior. Y es porque entendían que la educación era importante para poder avanzar económicamente y
poder equipararse a los blancos. Pero también optaron por la migración en masa hacia los lugares fronterizos donde quizás se tenía más oportunidades, pero también a los centros urbanos para tratar de conseguir trabajos. Aún así, la mayoría se quedó en los campos, pero en los campos fronterizos. Muchas comunidades enteras se mudaban de un sitio a otro. Las familias que se habían establecido en tiempos de esclavitud ahora podían ser legitimadas a través de las leyes. Y así fue. Muchos se fueron a casarse inmediatamente, pero no todos fueron matrimonios bien hechos. Muchas de estas familias habían sido separadas por plantistas, así que no había un vínculo entre los padres, las madres y los hijos. Así que se convirtieron básicamente en familias comunales, podríamos decir, en muchísimas partes, y no fueron la familia nuclear de la cual estamos acostumbrados. Los negros se lanzaron al cristianismo porque ahora no habían prohibiciones por parte de los amos de que leyeran la Biblia y de que ejercieran su espiritualidad libremente. Así que, bueno, la religiosidad fue la principal manifestación cultural de los negros en estos años y en todos los próximos años también. La Iglesia Bautista pasó de tener 150,000 miembros negros, la Iglesia Bautista Negra, por supuesto, a 500,000 en 20 años. Y la otra, la Metódica, pasó en esas mismas 2 décadas también a triplicarse, cuadruplicarse, todo un éxito este grupo de expresiones religiosas negras. Por otra parte, también ejercían sus derechos cívicos y se politizaban a través de una organización que se llamaba el Union League, donde blancos y negros del norte iban al sur a educarlos de cómo funcionaba el sistema político, qué significaba votar y todo eso, ¿no? Todo este proceso va a ser cortado de golpe cuando la reconstrucción se acabe. Y vamos a entender cómo se acaba la reconstrucción en la siguiente sección. Pero por ahora todo se ve bastante prometedor para los negros. ¿Y saben qué significa eso? Que los blancos, que antes tenían el absoluto privilegio y que consideran a los negros una clase totalmente inferior, estaban extremadamente desesperados. Estos ex esclavistas o estos blancos que nunca tuvieron esclavos, pero que entienden que los negros son completamente inferiores, comenzaron a reaccionar violentamente. Algunas veces simplemente haciendo asesinatos particulares, pero otras veces haciendo race riots, pero otras veces también ejecutando masacres completas y dejando los cuerpos tirados en todas partes. Como dijimos en la sección anterior, fueron estos fenómenos que obligaron al Congreso, especialmente a los republicanos moderados, a estar de acuerdo con los radicales de que había que hacer una ocupación militar. Y cuando vino esa ocupación militar, entonces obviamente muchas de estas cosas cesaron. Los sureños comenzaron a utilizar unos términos interesantísimos para referirse a toda la situación social. A los pocos sureños que comenzaron a apoyar estas políticas de reconstrucción radical y que comenzaron a trabajar en los gobiernos redimidores, le llamaron scalawags. ¿Qué significa eso? No tengo buena idea. Pero a los norteños que habían venido al sur a comenzar sus negocios porque allá en el norte no tenían muchas oportunidades y todo lo demás, comenzaron a llamarle carpetbaggers. Supuestamente agarraban su alfombra, su carpet, la metían en una maleta, en un bolso, bag, y venían al sur simplemente a tratar de lucrarse con el sur tan rico, tan hermoso y lleno de joyas que no estaban en el norte, de acuerdo a los sureños, obviamente. Y entonces comienzan a tener este cóctel de resentimientos, tanto con los negros, a esos es que odiaban más, como a los scalawags y a los carpetbaggers. Y en ese contexto, de ese cóctel de resentimiento y de odio sobre todo, se forma el Ku Klux Klan, o el KKK, que fue fundado en 1866 por ex soldados confederados. El KKK es la mejor forma de utilizar el término terrorista. Porque hacían uso del terror sistemáticamente para aterrorizar no solo a negros, sino a scalawags y a carpetbaggers también. Se enmascaraban y usaban trajes bastante creepy, eran jinetes y tenían antorchas, y no solo se enmascaraban ellos, sino que también enmascaraban a sus caballos. Entonces, querían dar la apariencia de que eran fantasmas, de que eran demonios que venían a buscar justicia. Y si eso no funcionaba, si no se aterrorizaban con ese display de terror que ellos hacían, ese performance, entonces se utilizaba la fuerza. Comenzaron a matar personas, especialmente negros. Se metían a sus casas en la noche, porque siempre andaban en la noche con las antorchas, y por la ventana disparaban y podían matar a cualquier persona. Principalmente lo que buscaban era
aterrorizar, para que se fueran los carpetbaggers, pero para que no votaran los negros y para que no votaran aquellos que apoyaban los scalawags, es decir, que apoyaban las reformas. Era tratar de suprimir el voto a través de la fuerza, a través del terror, para que luego los políticos que querían el orden anterior, los reaccionarios, pudieran volver al poder. En respuesta, el Congreso pasó el Force Act de 1870 y bueno, realmente pudieron desmantelar el Ku Klux Klan. El Ku Klux Klan. Es difícil decir eso. Ku Klux Klan. Pero voy a dejar de decir eso porque yo vivo en Nueva York. Si me escuchan, los vecinos van a decir, ese muchacho está en cosas raras. Vamos a reportarlo. A pesar de que supuestamente se desmantela el KKK, el KKK, el Ku Klux Klan, lo dije bien por fin, se quedan los remanentes en un grupo paramilitar que se fundó simultáneamente al KKK, que se llamaba la White League, que tenía objetivos militares específicos y similares bastantes a lo que eran los objetivos del KKK, que eran proteger el orden anterior, proteger a los políticos que querían tener el orden anterior y protegerse de aquellos norteños que supuestamente querían imponer sus valores. Esos grupos paramilitares luego serían absorbidos por las milicias estatales, por lo cual las milicias estatales del sur serían bastante racistas por toda su historia. Y bueno, no quiero decir que hasta hoy, pero hasta hoy. Y los Red Shirts, que eran otro grupo que se vestían de camisas rojas e iban a las votaciones para intimidar. Y ya sabían que esos que tenían camisas rojas, si tú votabas por el gobierno que era redimidor, cuando vino a ver te podían entrar a trompadas. Es decir, que el Klan se fue, pero se quedó. En el sur se fue pensando poco a poco en una narrativa histórica, en una ideología hasta si se quiere, que se llama The Lost Cause, la causa perdida. Lo que establece esta narrativa es que había una causa justa que el sur estaba peleando, que era protegerse de las imposiciones morales del norte. Y el norte tenía principalmente intereses económicos y malévolos en el sur. Y al final se perdió, pero se perdió una causa justa. La causa perdida fue una causa justa. Y como fue justa, no nos debe dar vergüenza tener una bandera de este gobierno confederado en nuestra casa. No nos debe dar vergüenza tener estatuas de nuestros militares. Y todavía hoy hay estatuas de esos militares en el sur. Y todavía hoy muchos sureños tienen sus banderas confederadas. Y dicen, esta bandera confederada representa el orgullo del sur. Que en realidad sí hubo un asunto de la esclavitud, pero habían otras causas. Y esas otras causas eran justas. De nuevo, si entendemos la reconstrucción, entendemos mucho de los Estados Unidos de hoy y parte importante de la polarización. En el norte, primero había una indignación tremenda por la guerra, pero la mayoría simpatizaba con los republicanos moderados, que a todo esto eran la mayoría principalmente porque simpatizaban con ellos, no con los radicales. Los radicales eran una minoría, no una pequeñísima minoría, pero definitivamente una minoría. Lo que más les molestaba a los norteños de los radicales era waving the bloody shirt. Ese era el término que se utilizaba. Es decir, miren, aquí tenemos esta camisa ensangrentada de nuestros militares. Debemos tener venganza en contra del sur. Debemos mandar nuestros militares para que aprendan y para que modifiquemos los comportamientos y la cultura del sur, etcétera, etcétera. Ese chantaje de siempre mencionar la guerra y las pérdidas de la guerra comenzaron a cansar al electorado norteño, que ya quería continuar con su vida, que ya quería olvidarse de todas esas pérdidas y no que se las recordaran a cada minuto. Y entonces, poco a poco, los norteños fueron perdiendo interés en la reconstrucción. Los mayores fraudes electorales de la historia se dieron en el sur en 1866, cuando se estaba intentando cambiar en las midterms esos gobiernos, ¿no? Esos gobiernos de transición que se volvieran lo más demócratas, lo más reaccionarios posible. Pero ya en lo que fueron las elecciones nacionales de 1868 ganó Ulysses Grant, el militar que tuvo más gloria en la guerra, y era natural que tuviera intereses políticos y que de hecho se alineara con los republicanos radicales. Podemos decir que Ulysses Grant era el primer presidente y el único en la historia de los Estados Unidos que estaría orgulloso de decir que era un radical. Pero eso porque estaban acabados de salir de una guerra. Luego esa declaración de que yo soy un radical se volverá bastante impopular. Pero por ahora no, en el 1868. Le da una pela a Horatio Seymour, que era un demócrata de Nueva York que fue su contrincante electoral. Y a pesar de que no hubo tanta diferencia en el voto popular, hubo mucho en el voto electoral, como muchas de estas elecciones del siglo XIX. Y bajo Grant continúa ahora con más legitimidad porque tienen al presidente
de esta reconstrucción radical. Muchos de los moderados estaban hartos de los radicales y salen, muchos de ellos, y arman el Liberal Republican Party. Republicanos liberales que ya no querían tanta intervención del gobierno federal. Porque a todo esto es importante entender que los argumentos que utilizaba Andrew Johnson para decir, por ejemplo, que el Freedmen's Bureau, esa institución que era una especie de plan social para ayudar a los negros, no podía existir. Lo que decía el presidente Andrew Johnson era que la Constitución no garantizaba, o mejor dicho, no permitía que hubiese tal cosa como plan social, como welfare por parte del gobierno federal. Y muchos de los republicanos más moderados, moderadísimos, decían, tú sabes qué, es verdad, el gobierno federal no debe de estar interviniendo en esto. Y por eso le ponen a su partido Liberal Republican, esta especie de liberalismo inglés que nos dice que no debe haber una intervención estatal. Y estos Liberal Republicans se alían con algunos demócratas y esta nueva coalición es que se lanza para las elecciones de 1872. Esta nueva coalición es todavía más moderada de lo que hemos hablado, porque ni siquiera creía en destruir el KKK e implementar medidas fuertes para destruir a esa cultura que había en el sur de matar negros, de abusar de negros. Y bueno, con esa plataforma es que se enfrenta a Ulysses Grant en el 1872 y gana por pela. Son unas elecciones muy raras porque se invalidan algunos de los votos electorales, pero bueno, esto no es una historia política de los Estados Unidos, así que obviemos esa parte. Pero lo importante es que Ulysses Grant gana de nuevo en el 1872, pero por pela. Pero Grant comienza a perder el grip en 1873, primero por una crisis económica, principalmente en Europa, pero que afecta a los Estados Unidos. Segundo, lo que ya habíamos dicho de los norteños, que ya estaban hartos del periodo de reconstrucción y de que se le hablara tanto de la guerra civil y de reconstruir el sur. Ya nosotros lo que queremos es seguir con nuestras vidas. Y tercero, pero no menos importante, muchos escándalos de corrupción, entre otras cosas que mencionaremos en los siguientes episodios. Se hace énfasis en la corrupción, de hecho, cuando se habla de la reconstrucción, y incluso Eric Foner menciona que cuando lo educaron a él en los años 50 en Nueva York, en su escuela, le enseñaron que la corrupción que había en esos tiempos era porque se incluyó a los negros en el sistema político y los negros no estaban preparados para servir en democracia. Pero bueno, esas aseveraciones completamente racistas la escucharon muchas personas en el sistema escolar que hoy en día nos están gobernando. Pero bueno, en este contexto de Grant perdiendo el grip, él quería lanzarse para las elecciones de 1876, pero no pudo. Los republicanos eligieron a Rutherford B. Hayes, que había sido el gobernador de Ohio varias veces. Anoten que el presidente Grant era uno de sus presidentes que querían lanzarse a un tercer término, pero no pudo. Los demócratas nominaron al campeón anticorrupción demócrata Samuel Tilden, que había luchado en Nueva York contra la maquinaria política más grande que los Estados Unidos había visto, que era Tammany Hall, que la mencionamos cuando hablamos de la democracia jacksoniana y cómo Andrew Van Buren estaba involucrado en Tammany Hall. Y aquí hago un paréntesis, porque tengo un amigo que me dice, los demócratas fueron malvadísimos, malvadísimos, mira cómo apoyaron la esclavitud, mira cómo fueron el centro de todo lo malo que eran los Estados Unidos, mira cómo eran en cuanto a la corrupción, pero se pierde en los matices. No se trataba, o por lo menos, no se trata de los partidos, se trata del electorado. Como vemos, esto es bastante dinámico y hay bastantes coaliciones. Lo que no cambia, sin embargo, no son los nombres de los partidos ni nada, son el electorado. Un electorado racista, un electorado con una cultura antigobierno federal. Ese es el electorado sureño y ese es el electorado que más adelante tendrá el Partido Republicano. El Partido Demócrata en estos tiempos era el partido completamente conservador y el Partido Republicano era el partido liberal y era el partido que era radical en términos de agrandar el Estado para crear nuevas oportunidades. Pero para que veamos si los matices son todavía más grandes, es Samuel Tilden, un demócrata, no un republicano, que destruye la corrupción demócrata y que va a ser instrumental para que el Partido Republicano comience a luchar en contra de la corrupción. Una sección del Partido Republicano, como vamos a ver en los episodios siguientes. Entonces, hablar del sistema de partidos estadounidenses como una continuidad es un error tremendo que lo cometen muchísimas personas, porque si bien a esto se le llama el cuarto sistema de partidos, se le llama así porque los partidos no cambian de nombre, pero sí hay muchas alineaciones, realineaciones, dealineaciones, etcétera, etcétera. Los que saben de ciencia política saben lo que yo estoy hablando más o menos ahí, que yo lo que hablo pile mierda. Pero bueno, paréntesis cerrado. Tilden gana el voto electoral. Era un demócrata, luchó contra la corrupción en el sur tan activo ya porque muchos de esos estados sureños ya están incorporados a través de esos gobiernos redimidores, pero hay 20 votos electorales que están disputados, a pesar de que Tilden tiene el voto electoral. ¿Y ustedes saben lo que va a pasar? Adivinen. Fuap. Ay, coño.
se crea una comisión que básicamente lo que va a hacer es elegir al ganador, ver quién será el próximo presidente de los Estados Unidos. Y bueno, los líos de la comisión son bastante complejos y yo no creo que debamos entrar en todo eso. La composición de esa comisión también es súper interesante. Por eso lo tenemos que dejar para una historia política. El punto es que aquí se hace el compromiso de 1877. En este compromiso, el republicano Rutherford B. Hayes negocia con los demócratas para poder ganar en esta comisión, o mejor dicho, para poder ganar en el Congreso, porque en la comisión ya se tenía a Rutherford como ganador, pero vuelvo y digo, eso es demasiado complicado. Este compromiso de 1877 es lo que los negros llamaron la Gran Traición, la traición más grande de todas las que haría el sistema estadounidense para realmente abandonarlos a su suerte en el sur, porque lo que le promete Rutherford B. Hayes a los demócratas es que va a acabar la reconstrucción, es que va a retirar las tropas norteñas que había en el sur una vez entrara a la presidencia. Y así fue, las retiró y abandonó los negros a su suerte. Y bueno, había apoyo, había legitimidad para hacer esta medida, porque en el norte muchos ya se estaban cansando de esto. Y muchos liberal republicans querían que se acabara esa reconstrucción radical que Grant tanto había apoyado. Al final, el fin de la reconstrucción fue un consenso silente entre los norteños, el mismo electorado, las élites políticas y sobre todo los sureños. Pero quienes no estaban eran los negros, que ahora habían sido traicionados vilmente.